participantes, los que puedan activar su cámara para hacer un poco más cercana la interacción el día de hoy, les agradezco muchísimo, los que no puedan, pues no hay ningún problema. Vamos entonces a compartir este espacio a través de una temática que nos convoca y la titulamos Los procesos de aprendizaje y evaluación en ambientes presenciales asistidos con las TIC. Este va a ser un espacio de reflexión que nos va a permitir debatir sobre la evaluación como uno de los procesos claves en toda la formación del ser humano. Como seres humanos vivimos diferentes momentos cuando nos estamos educando, cuando estamos aprendiendo, y uno de ellos es cómo hemos sido evaluados, pero también cómo dentro de nuestra profesión como profesores estamos realizando esa labor tan importante que es evaluar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, mi invitación es a aproximarnos a un concepto desde la evaluación formativa, una perspectiva que nos permite ir más allá de asignar una nota, es una evaluación que nos va a permitir reconocernos como seres humanos, como seres integrales, y que va también a ayudar a que el otro mejore sus aprendizajes o adquiera esos aprendizajes desde sus potencialidades, desde sus habilidades, desde sus competencias, que sea una persona que se forme desde su integralidad, pero que también esa evaluación le permita al profesor reconocer cómo lo está haciendo. Entonces es una evaluación formativa porque permite reconocer aciertos por parte del estudiante, pero también esos aspectos por mejorar que tiene que tener él, pero también cómo nosotros como maestros lo estamos haciendo. Entonces es una aproximación muy importante porque va a permitir mirar dimensiones axiológicas, ontológicas, todo lo que articula a ese ser humano para reconocerlo desde su integralidad. Por lo tanto, entonces, les presento la agenda que vamos a trabajar en este espacio. Lo primero que hacemos es el saludo y la presentación que estamos teniendo en este momento. Como segunda parte, tendríamos el trabajo de un muro colaborativo, a identificar saberes previos. También se utiliza esta herramienta como proceso de evaluación diagnóstica para que ustedes también de una vez vayan entrando como en sintonía con lo que pueden hacer en sus clases para decir que hacemos diferentes de los grupos y que me permite ubicarme en sintonía con lo que me voy a encontrar en un aula con los estudiantes. En un tercer momento, entonces ya entraríamos a hablar desde una presentación conceptual, ya más los acercamientos desde la conceptualización, desde la tipología de la evaluación, también desde los resultados de aprendizaje que hoy día estamos trabajando los maestros en educación superior y desde la construcción de rúbricas de evaluación. Y cuarto momento, haríamos entonces las reflexiones finales, que son aquellas que nos permiten hacer un cierre armonioso, pero también es un cierre apertura para poder tener como apropiación de lo que hemos visto, pero también dejar como unos apuntes claves para próximos encuentros. Siendo la agenda así, en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un icono que dice reacciones. Si todos estamos de acuerdo entonces con nuestra agenda, podemos colocar la manito de que estamos de acuerdo con nuestra agenda. En la parte inferior, muy bien, gracias Jorge. Muy bien, gracias a los que me colaboraron, a Martica, muy bien. ¿Dónde está la manito, Dianita? Yo no la veo. En un icono que dice reacciones. Ah, ya. Eso. Aquí le aplaudo. Listo. Listo. Hay dos maneras de reaccionar. Uno aplaude o puede también decir estoy ok, listo, muy bien.
Lo importante es que también cuando estamos en este tipo de escenarios mediados por las TIC, lo importante es hacer sentir también al estudiante que está participando de la clase, que no es simplemente escuchar a la maestra y ya, sino que tengo que ir interactuando con mi maestra. Ese es uno de los mejores también, o de los más rápidos factores que nos pueden ayudar a sentir que el otro está allí con nosotros. ¿Sí? Hacerle este tipo de permisos o de posibilidades para que interactúe con nosotros. Muy bien, entonces, aprobada entonces nuestra agenda, pues obviamente toda actividad tiene un objetivo, tenemos una meta que vamos a alcanzar a partir de nuestras reflexiones, y hoy vamos simplemente a hablar y vamos a debatir frente a qué función tiene la evaluación. La evaluación relacionada o siempre en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestro campo de actuación, que es específicamente la educación superior, la universidad como escenario en donde nos estamos formando en diferentes niveles también. Recordemos que en la universidad tenemos la posibilidad de formar estudiantes en nivel técnico, tecnológico, de nivel especialización, de pregrados y de posgrados. Y de posgrados hablamos en dos niveles también, lo que son los posgrados de maestría, pero también está el posgrado en doctorado. Entonces, todas estas reflexiones van a poder aportarnos en estos diferentes niveles de educación. Y hay también características que vamos a tener en cuenta en este específicamente en programas que son presenciales, pero que están asistidos con las tecnologías de la información y la comunicación. Este es entonces nuestro objetivo que vamos a lograr y que vamos a mirar al final de nuestra sesión, si hemos reconocido realmente cómo estamos utilizando nosotros la evaluación, cuál es ese sentido que le estamos dando y cuál es esa función que tiene en ese proceso de formación. Por lo tanto, entonces vamos a iniciar con un ejercicio de saberes previos. Los saberes previos, obviamente, dada la teoría que existe, por ejemplo, tenemos la que nos plantea Gardner, que nos permite identificar, y Ausubel, que nos permite identificar esas primeras ideas con las que llega el estudiante a nuestra clase. Pero también nos sirve mucho cuando hablamos de evaluación para yo hacer una evaluación diagnóstica o una evaluación inicial que me va a permitir identificar el estado en que se encuentran mis estudiantes con relación a la temática que yo voy a abordar. Este tipo de actividades nos van a servir mucho para poder entrar en sintonía con esos saberes que ellos tienen y poder entrar a movilizar estructuras cognitivas que me permitan entrar a aprendizajes en profundidad. En este sentido, también les recomiendo allí un primer autor muy bueno que trabaja todo lo que es aprendizaje en profundidad, y es John Biggs. Él tiene un libro que se llama Calidad del aprendizaje, y allí nos especifica la importancia de diferenciar entre un aprendizaje superficial y un aprendizaje en profundidad. Aquel aprendizaje en profundidad donde el estudiante realmente emplea ese nuevo conocimiento en diferentes situaciones o en diferentes momentos de su vida. Por lo tanto, al iniciar las clases, al iniciar una unidad didáctica, al iniciar una unidad temática, un semestre o un proyecto, yo debo identificar el estado inicial en el que están mis estudiantes. Entonces, en este momento les voy a compartir el link para que ingresemos a la Padlet. La Padlet es una herramienta TIC que permite que en un mismo momento interactuemos todos y respondamos, en este caso, a unas preguntas orientadoras que van a permitir que el profesor tenga esa radiografía o ese mapeo inicial de cómo están los estudiantes frente a la temática. Ya les voy entonces a compartir la dirección del Padlet. ¿Cómo vamos a ingresar? Algunos ya lo han hecho, pues otros están apenas en ese proceso también de identificar este tipo de herramientas. Es muy fácil de ingresar. Acá se los estoy escribiendo en el chat. Entonces, vamos a darle clic a ese link
y nos va a pedir que nos registramos. Lo vamos a hacer diciéndole que me quiero registrar con mi cuenta de Google. La cuenta de Google es la cuenta de la Universidad Católica de Manizales. Y allí van a poder ingresar y vamos a encontrar dos cuadros con preguntas que nos van a permitir desarrollar esta sesión. Entonces, en este momento, la idea es que cada uno vaya ingresando a esta Padlet, que en otras palabras se llama muro colaborativo. Buenos días, Juan, no te había saludado. Diana, una pregunta. Es que en el link que tú enviaste a mí ya me salen los dos cuadritos. De todas formas, Perfecto. hay que registrarse o no. Ya con ese funciona. No, porque ya estás registrada. Quiere decir que ya Ah, estás ok. registrada y que ya puedes hacer directamente la actividad. Ah, bueno, listo. Exacto, qué bueno. Cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas, solamente basta con registrarnos una vez y ya luego vamos a tener el ingreso de manera directa a este tipo de herramientas. Entonces, para los que nunca han ingresado a una Padlet, a esta posibilidad de herramienta, pues les va a tocar registrarse. Pero cuando ya lo hemos hecho en otros ejercicios, simplemente es ingresar y aquí está la dirección específica de este seminario. Lo importante es que si estén registrados, ¿por qué? A ver, espérate que aquí me están registrando como anónimos, entonces me va a salir como anónimos. Y la idea es que salgan con el nombre de cada uno. Entonces, por eso es importante hacer el registro y decir que me quiero registrar y que quede el registro con el correo de la Universidad Católica de Manizales. Diana, yo estoy registrada y también aparezco como anónima. Pero yo estoy Entonces ingresa por favor arriba y dile que quieres ingresar como Marta Isabel. En la Usted me puede verificar, profe, si me ve registrado. Dianita, a mí también, a Luz Estela, porfis. Bueno, ¿quién colocó análisis de casos clínicos, trabajos grupales y trabajos individuales? La idea, ok, ustedes van a en este momento, están observando el Padlet. Igual yo también se los voy a compartir acá. Dianita, esa fui yo, Sandra Campiña. Ah, bueno, Sandrita, entonces por favor, la idea es que ingreses con tu nombre para que quede el registro del estudiante. Es muy importante que siempre le digamos al estudiante que debe registrarse porque si no, no voy a poder identificar como profesora cuáles son los aportes de cada uno. Ah, y todos bueno, me van a Dianita, quedar está bien. Juan, sí me quedó, Juan Carlos sí sale y dice saberes educación ciudadana, pero la idea es que respondan debajo de una de las preguntas. Entonces, debajo de la pregunta que dice, para usted, ¿qué es evaluación? ¿Qué tipos de evaluación conoce? La idea es que allí debajo vamos a colocarlo. Lo mismo Martica, lo mismo Guido, la idea es que me lo coloquen debajo. Diana, ¿y cómo se coloca? Yo puedo ver todo, pero no sé cómo contestar. Diana. O sea que lo que hay que hacer es responder a tu pregunta en el mismo... A mi pregunta, Okay. en el mismo cuadro le dicen que quieren responder o que le quieren añadir comentario. Dianita, qué pena, pero a mí me sale que tiene un costo para registrarme. Ay, Dios, ¿será que es que usted tiene mucha plata y por eso le quieren cobrar? Muestre a ver, ¿qué será? No, dile que no, que lo vas a hacer con cuenta gratuita y que lo haces con una cuenta de Gmail. Paulis, cuando tú le das con el Google y él te sale dos opciones, básico y premium, algo así. Y Escoge le el hacen básico, que es el gratis. El gratis. No me deja editar la pregunta, Diana. Estoy tratando de hacerla, pero no me deja, me dice, no me da la opción de
de editarla para poderte responder ahí mismo. Dianita, Sí, ya estamos mirando. Entonces, van pensando, por favor, las preguntas, cómo van a ir a responder cada una y ya miramos. Dime, Estelita. Dianita, Sí, señora. ¿tú me ves registrada? Bueno, Sandra Campiño todavía no se ha registrado. Solamente veo a Claudia Noemí, a Juan Carlos, a Olga Dianita, Lucía. Estelita. Sí, No, a mí me Estelita. ve. Sí, ya Dianita, te es que estoy viendo. estoy Yo desde no he el podido celular. escribir. Entonces estoy intentando porque con el celular me da como dificultad, pero aquí estoy en esas. Ah, ok, perfecto. Mira, Dianita, que yo no puedo escribir. Tan raro. Se me... Pero mira que si salió Olguita, tú ya escribiste algo. Yo no puedo, no soy capaz de responder ahí en tu misma pregunta. Me va a tocar hacer lo mismo que los demás compañeros, colocar mi participación aparte. Porque mira que Bueno, Martica. no está como activa, solo dice expandir o duplicar, pero no da la opción de añadir comentario. Dianita, yo. Listo. Bueno, Martica, Dianita. entonces dale tu presentación así y voy a mirar Olguita. Ve con Estelita. Estelita, cuéntame en qué parte vas. No, yo no sé si estoy registrada, pero yo aparezco como registrada. Pero no sé Listo. si tú me ves. Y en la parte, tú ya ves el muro en tu pantalla. Sí, ya lo veo, pero no me deja ni Y en coger la la parte de pregunta. abajo, en la parte inferior derecha, hay como un lapicito. Con ese lapicito, dile que quieres ingresar tu participación. Hola, buenos días. ¿Tú me puedes regalar el link? Es que llegué tardecito. Buenos días, ¿cómo está? Claro que sí. Déjame un momento, ya te lo vuelvo a compartir. Listo, ahí ya va el link para los que apenas están ingresando. Dianita, Señora. es que yo ni me veo, pero ya aparezco registrada y estoy viendo todos los aportes de los compañeros. Estelita, si quieres me compartes pantalla y yo te guío para ver en qué parte vas. Ya. Ya está ingresando a tu pantalla. Perfecto. Y vente al lado derecho, donde Sí. dice más, donde dice más, abajo. Abajo, Estelita, baja tu cursor a la esquina de abajo. Eso, ahí. Ya. ¿Ya le diste clic? Sí. ¿Y qué te pareció? Nada. La crucecita le hice 4 punticos. 5 punticos. Y vuelve y dale clic derecho a ver qué te sale. Ve, sí, es derecho. Izquierdo. Nada. Entonces Izquierdo. sube donde dice... Donde dice compartir. Pero Luz Estela no, no ha podido escribir, ¿o qué? Porque No, yo no he podido escribir. solamente dale doble clic en el murito, pues como en la pared, así fuera de los comentarios, y ya lo puedes hacer. ¿Sí te apareció? Baja, Estelita, el cursor. Baja el cursor. Eso, por Eso, ahí. ahí, dale clic. No. No, doble No. clic. Ay, ¿por qué le hacen esos puntitos? No, se metió. Yo creo que no, señaló otra espérate, cosa. ya sé. Es que señaló arriba. Mira, Estelita, que tú señalaste arriba. Y la idea es que señales el lápiz. Arriba señalaste una cosita azul. Luego va una cosa amarilla.
y luego va un lapicito. Mueve tu cursor arriba, arriba. Al lado derecho. Eso. Arriba. Este es el borrador. Ese. Agregar una nota. Esa. Ah, esa. Y vienes abajo y dale abajo para ya agregar tu nota. Ay, ya, muchas gracias, porque Ah, es pero que el sale diferente. objetivo es aprender también esta estrategia. Claro que sí, para que lo Gracias, utilicen Dianita nuestros y mi estudiantes. compañera. Ajá. Bueno, entonces La pregunta, ¿cuál es? Bueno, para usted, ¿qué es evaluación? ¿Y qué tipos de evaluación conoce? Y la segunda es, ¿qué estrategias evaluativas emplea? Bueno, entonces observemos, voy entonces a compartirles la pantalla. Bueno, buenos días a Silvio, buenos días a Mónica Jimena, que han ido llegando, buenos días a... Buenos días. Ya el resto ya... Ah, bueno, Jorge apenas está ingresando. Silvio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra mucho. Me alegra mucho, Silvio. Saludos a todos. Bueno, estamos entonces en esta fase inicial donde estamos haciendo una evaluación diagnóstica. Estamos utilizando una herramienta TIC que se llama Padlet, que es reconocido como un muro colaborativo que nos permite a los profesores identificar cómo están nuestros estudiantes frente a la temática que yo voy a trabajar en una sesión o en mi clase normal. Entonces, es muy sencilla, algunos de ustedes ya la manejan, otros apenas la están identificando, pero lo bueno de esta herramienta es que nos permite entonces reconocer en el tiempo real, en el momento en que yo estoy en mi clase, cómo tiene el concepto o cómo tiene una idea de concepto mi estudiante para yo poder entrar a desarrollar conceptualmente mi temática y cómo poder anclar nuevos conocimientos a ellos. Entonces, en ese sentido, voy a compartir la pantalla para que todos ya podamos observar qué ha pasado aquí. Bueno, entonces, uno inmediatamente como profesor, en una clase presencial normal, uno empieza a decir, bueno, Esteban, por favor, dame tu concepto sobre evaluación. O Sandra, por favor, dame tu concepto sobre evaluación. Como estamos mediados por las TIC, en esta herramienta, nuestros estudiantes obviamente nos muestran su concepto y nosotros podemos hacer un mapeo más general sobre cuáles son esas primeras conceptualizaciones o acercamientos que estamos teniendo. Por lo tanto, podemos identificar en este primer rastreo que, por ejemplo, para Joana, la evaluación es un proceso para conocer los resultados de aprendizaje. Para Sandra Campiño, la evaluación integral, teniendo en cuenta el proceso cognitivo. Entonces, ella aquí ya nos está dando un tipo de evaluación, que es la evaluación integral. Entonces, yo aquí ya empiezo a identificar, bueno, hay algunos conceptos, pero también hay algunos tipos de evaluación que están reconociendo mis estudiantes. Por aquí hay otro que dice que normalmente, bueno, que las estrategias evaluativas que empleaban normalmente en las clases presenciales eran los quiz, los parciales, los videos. En saberes previos, la simulación para procedimientos prácticos y también los ensayos. Hoy vamos también a reconocer cómo este tipo de estrategias evaluativas que normalmente utilizábamos en nuestras sesiones presenciales, también las podemos utilizar a partir de las herramientas TIC. ¿Por qué? Porque tienen la misma función pedagógica, simplemente lo que vamos a hacer es utilizar una mediación tecnológica para poder desarrollarla, pero su función, su fin último, sigue siendo el de reconocer esos avances de nuestros estudiantes. Bueno, Paula nos dice que hay un seguimiento a la apropiación del conocimiento por parte del estudiante, talleres, quizzes, formularios, análisis de caso. Por aquí podemos, a ver, por aquí otras, entonces uno empieza a reconocer, mire lo fácil,
cómo están mis estudiantes de manera previa para entrar en sintonía con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje específico de esta sesión. Bueno, por aquí Olguita nos dice que la evaluación permite darse cuenta de los aprendizajes de los estudiantes y su aplicación. Hay evaluación escrita para el nuevo aprendizaje, hay talleres de elaboración de videos, infografías, análisis de caso, ensayos con argumentos. Muy bien, Olguita. Por aquí hemos comentado de Noemí. La evaluación es un momento del aprendizaje donde podemos... Jorge Santa Fe nos dice, iniciando las clases utilizo la evaluación de saberes, generalmente elaboro preguntas abiertas, las puedo resolver individualmente por grupos, para evaluar utilizo parciales, casos, exposiciones, foros, debe ser una evaluación por procesos, no calificar, así conocer, expertos, muy bien. Ernesto nos comenta que él hace quizzes, talleres, análisis de documentos, saberes previos, evaluación, valoración de conocimientos adquiridos por los estudiantes y conoce dos tipos de evaluación, la cuantitativa y la cualitativa. Muy bien, muchas gracias. Marta Isabel nos habla sobre evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, enfoque cualitativa y cuantitativa. Muy bien, gracias. Falta Juan. Juan, si pudiste hacer la participación. Por supuesto, Juan, por acá la profesora. veo. Ahí la puede Listo, leer en el muro. listo, ya la vi. Búsquela, que ahí la encontrará. Saberes, educación ciudadana. ¿Qué nociones tenemos de educación para la ciudadanía? Estrategia evaluativa. Foro, lluvia de ideas, conversatorio. Evaluación, valorar el aprendizaje en cuanto a procesos, resultados, mediación y consecución. Muy bien. Bueno, este es el de Sandra Campiño, el de Paulita ya lo leí. Joana utiliza aprendizaje basado en proyectos. Mónica hace un seguimiento al alcance y cumplimiento de las metas propuestas por cada curso y utiliza el quiz, talleres, análisis de caso, controles de lectura y evaluaciones escritas. Muy bien. Este tipo entonces de herramienta es uno de los tantos que podemos utilizar como evaluación diagnóstica. ¿Qué sugiero yo como parte de este proceso vital en reconocer esta como una herramienta para evaluación diagnóstica o evaluación inicial? Que el estudiante se registre con su nombre, como ustedes lo pueden observar. Aquí yo puedo darme cuenta cuál es el estado inicial de Marta Isabel, de Sandra Milena, de Joana Echeverry, de Janier Betancourt. Es muy importante que se registre y que no queden como anónimos para yo poder saber cuál es ese estudiante que necesita un acompañamiento más cercano o dar una explicación más clara para que mi estudiante pueda alcanzar el logro que se ha establecido y no generalizar los conocimientos. Claro que sí. Diana, te puedo hacer una pregunta. Tú como pues como hospedadora de este Padlet, ¿uno le queda esto guardado en algún lugar o uno puede quedar como con esta evidencia? ¿O no? Total. ¿O solamente? Sí. Ah, okay. Entonces, uno queda con este documento guardado en la cuenta personal. Les voy a mostrar cómo. Esta es mi cuenta personal que yo hice en Padlet. Espérate que es que está como lento el internet. ¿Ustedes me están escuchando bien? Dianita, ahí mismo donde vas a dar la explicación, nos puede, pues al menos yo no sé cómo se crea. Después de que uno se registra, ¿cómo hace uno para elegir las actividades que quiere proponerle a los estudiantes? Así como tú hiciste el muro. Bien, es importante reconocer que el Padlet yo lo puedo trabajar de dos formas. La primera forma es yo, el día antes o en mi planeación, en mi momento de planeación, crear el muro y crear ya unas preguntas orientadas a lo que yo necesito reconocer en mis estudiantes. O segunda, utilizarlo dentro de la clase e ir haciendo preguntas que van saliendo a medida que yo voy desarrollando la temática y que veo
prudente reconocer en mi estudiante si hay un avance o no, si hay claridades frente a lo que estamos trabajando, y yo puedo ir construyendo las preguntas y ellos pueden ir resolviéndolas. Lo otro es también que es supremamente interesante, que yo lo hago de manera acá directa en clase con mis estudiantes. Quiero que sea un trabajo en clase, ¿cierto? Pero yo también reviso el Padlet, o sea que Diana, está entrecortado tu sonido. todo el día para que hagan su participación. Entonces ellos en cualquier momento del día no se te escucha, Dianita. Se te fue el audio. Ah, creo que se salió. Se le cayó el internet. Ah, no, ella está ahí. Bueno. ¿Están escuchando? No, escuchan? no te escuchamos como ¿Hola? los últimos 3 minutos. Bueno, sí, me salí, pero ya volví a entrar, pero porque el internet se dañó. Yo ya estoy otra vez de nuevo con ustedes. ¿Ya me están escuchando bien? Sí, ahí ya te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, el Padlet yo lo puedo utilizar dentro de mi clase de manera sincrónica durante el desarrollo de los 60 minutos de clase o dentro de las 2 horas de clase, como también yo lo puedo dejar, le puedo compartir el link a los estudiantes y ellos utilizarlo durante el día y yo decirles que al otro día yo voy a revisar cuáles fueron los respectivos aportes. Bien, entonces, bueno, como el internet está como que con dificultades hoy, quería mostrarles cómo queda toda la parte de todos los muros que uno va creando y se van quedando como en el banco de información que nosotros tenemos en esta cuenta de Padlet. Bueno, acá no me lo deja observar, pero ustedes lo pueden crear inclusive por seminarios o por asignaturas o por carreras para los que tienen diferentes programas de pregrado o de posgrado. Entonces uno va creando simplemente el Padlet o el muro colaborativo de cada una de las asignaturas. Entonces nosotros tenemos una, por ejemplo, para Historia del Pensamiento Educativo y Pedagógico, tenemos otro muro colaborativo, por ejemplo, para Currículo, Didáctica, Evaluación, tenemos otro muro para lo que es, por ejemplo, Fundamentación Pedagógica, y así en cada uno, para cada de las cohortes o para cada de los grupos que nosotros vamos a orientar o acompañar, y allí obviamente va a quedar. Este también es una herramienta que luego, cuando nosotros estamos haciendo la valoración ya cuantitativa de la participación de mis estudiantes, allí yo puedo mirar, bueno, Paula Andrea participó 3 veces en el muro, hubo muy buenos aportes, tiene muchas claridades conceptuales, entonces esto también me va a permitir a mí tener mucha mayor asertividad a la hora de asignarle una nota a mi estudiante. Pero también de manera muy formativa, allí yo puedo identificar cuáles son los estudiantes que tienen dificultades o que no tienen claridades frente al tema que estamos trabajando y que necesita un refuerzo o necesita una retroalimentación para poder que ese estudiante realmente, cuando finalicemos la temática o la unidad, pues alcance los logros establecidos. Quedamos entonces claros con esta primera herramienta TIC y la idea también de reconocer esta evaluación diagnóstica. Sí, Dianita. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que todos, la idea es que todos también vayan colocando la manito de que vamos muy bien para poder avanzar
y saber que todos estamos en sintonía. Por lo tanto, esto nos da también la oportunidad de reflexionar algunas características que tenemos de la evaluación. La evaluación, ante todo, no la vamos a reconocer como ese momento solo de asignar una nota, sino que le vamos a dar una coherencia con nuestro proyecto educativo universitario. Toda institución educativa tiene un marco de lógico o un marco de lo pedagógico, de lo filosófico, de lo ontológico, que nos permite a los maestros caminar en sintonía. Por lo tanto, la evaluación también va en coherencia con esos planteamientos que están en nuestro PU. Específicamente, la evaluación tiene que ir relacionada con el modelo pedagógico institucional, sea en nuestra universidad o sea en otras instituciones educativas. Lo importante también es que estos procesos evaluativos vayan en sintonía con las características de nuestro contexto, con las características de nuestros programas. Por lo tanto, la evaluación va en sintonía con el perfil también del graduado, va en sintonía con los objetos de estudio del programa, va en sintonía con esa malla curricular que nosotros tenemos desde cada uno de los programas de formación. Por lo tanto, la evaluación también tiene una característica y es que es supremamente integral, porque no solamente nos va a permitir reconocer conocimiento desde la parte cognitiva, sino que como nosotros evaluamos desde todas las dimensiones del ser humano, podemos allí reconocer entonces también la parte actitudinal, toda esa dimensión axiológica de ese ser, pero también esa parte procedimental. ¿Cómo hace o qué hace con ese conocimiento que yo le estoy compartiendo, que yo estoy construyendo con él, y él cómo lo hace útil, cómo lo transforma y lo apropia en su vida real? También la evaluación debe ser supremamente clara, debe ser supremamente transparente, y para eso hoy día, según planteamientos, por ejemplo, de Sacristán, que es un gran autor que nos trabaja la parte de la evaluación, Jimeno Sacristán, él nos habla también de la importancia de que la evaluación sea a partir de criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Es llegar a los acuerdos con mis estudiantes sobre qué vamos a evaluar y los modos o las formas en que yo voy a realizar el proceso evaluativo para que él demuestre todo lo que él está aprendiendo. Pero también de manera muy significativa, hay que darle un significado a la evaluación y que el estudiante reconozca que no es simplemente un momento en el que la maestra me va a colocar una nota o la maestra lo está utilizando para el control de la disciplina, o de que mi maestra está utilizando la evaluación porque quiere buscarnos la caída, como lo expresan nuestros estudiantes, sino que el mismo estudiante reconozca que la evaluación va a permitir reconocer qué tanto hemos aprendido, pero también qué tanto nos falta por aprender o cómo podemos mejorar eso que estamos viendo dentro de la asignatura o dentro del seminario. Por lo tanto, la evaluación me va a permitir a mí fortalecer los procesos formativos. ¿Cómo está mejorando esa persona a partir de todo lo que yo le estoy proporcionando? Y qué mejor manera también que hacerlo a partir de una reflexión de cómo lo estamos haciendo, pero también de que haya una parte propositiva de cómo vamos a mejorar para próximos momentos o para continuar nuestro camino de aprendizaje. Ustedes ahorita mencionaban muchos tipos de evaluación, ¿cierto? Y realmente existe mucha diversidad frente a los tipos de evaluación. Pero de manera enfática, nosotros en la universidad trabajamos 3 tipos de evaluación que se caracterizan según la teoría que existe en evaluación. Hay autores, por ejemplo, como Castillo y Cabrerizo, que son grandes pedagogos que han trabajado frente a la evaluación y frente al currículo en educación superior, y nos plantean, por ejemplo, la importancia de 3 tipos de evaluación, que todos los conocemos y los aplicamos, que no los aplicamos desde su nombre o desde su función, sino porque también a veces se vuelve repetitivo en la práctica del maestro. Ellos son la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación.
Lo más importante de este tipo de evaluaciones es que lo realizan los agentes educativos que participan del proceso, de un proceso participativo, de un proceso donde cada uno toma realmente un valor importante a la hora de dar su opinión. Por lo tanto, hay mucha polémica también frente a las características de la autoevaluación, porque los estudiantes la utilizaban para mejorar su promedio o para alcanzar a ganar su materia. Pero ya hoy día, dado también la cualificación del maestro que ha tenido frente a la evaluación, ya nos hemos podido dar cuenta que la autoevaluación funciona cuando yo como maestra le doy los criterios que se tiene que autoevaluar mi estudiante y él tiene claro qué debe reflexionar. Si hubo una buena participación en clase, si hubo una entrega oportuna de los trabajos, si hubo un esfuerzo por hacer las lecturas y por entenderlas y por hacer un análisis más allá del texto, si porque sus intervenciones tienen una solidez teórica, pero también van desde una relación con la experiencia real que tenemos. Entonces, allí yo le expongo al estudiante en la autoevaluación, que es la que más utilizamos y la que también más nos llama la atención, es entonces esos criterios que yo le doy a mi estudiante deben ser tan claros que él sepa qué se tiene que autoevaluar, pero luego yo, con el proceso de la coevaluación y de la heteroevaluación, puedo llegar también a un diálogo formativo diciéndole cuáles son esos aciertos y esos aspectos por mejorar. Ustedes ahora también hablaban de otros tipos de evaluación. Por allí una profe me hablaba de que había una evaluación sumativa y otra formativa. Pero entonces este diagrama nos va a permitir identificar todo ese tipo de evaluaciones, qué función pedagógica tienen. Entonces hay evaluaciones que las utilizamos según el momento. ¿Qué es según el momento? Cuando yo hago una evaluación inicial, quiere decir que estoy iniciando un año lectivo, o estoy iniciando un semestre, o estoy iniciando una unidad didáctica, o estoy iniciando un tema. Ahí tiene una función esa evaluación. Pero yo también puedo hacer evaluaciones durante el proceso. Es cuando la llamamos evaluación procesual. Y es la que me permite ir identificando en el camino si vamos adquiriendo, por ejemplo, las fórmulas correctas, si estamos aplicando los instrumentos de manera adecuada, si mi estudiante sí sabe cuál es la secuencia que debe utilizar para entrar a un laboratorio, si mi estudiante realmente está utilizando una secuencia que le permite al final lograr un objetivo. Y yo la puedo utilizar en cualquier fase de mi unidad didáctica, para poder ir también mirando si hay que hacer un cambio frente al tema o hay que buscar otra metodología u otras estrategias que me permitan a mí como profesora ayudarle al estudiante a que adquiera el aprendizaje. Otro tipo de evaluación, según el momento, es la final. Como su nombre lo indica, yo la realizo cuando termino mi unidad didáctica o mi semestre y necesito reconocer o tener evidencias de que todo lo que trabajamos durante un tiempo se logró y alcanzó los objetivos o las metas o ya tiene las competencias. Pero imagínense que estas mismas evaluaciones son las que nosotros llamamos según la finalidad. Entonces, no es que sean más evaluaciones, son las mismas evaluaciones, solo que su función cambia. En este caso, esa misma evaluación que yo hice inicial es la evaluación que me permite a mí diagnosticar, es la que llamamos evaluación diagnóstica, que me permite reconocer el estado con que mi estudiante llegó. Si estoy en tercer semestre y voy a iniciar un seminario, yo identifico si trae los conocimientos que yo requiero para ese tercer semestre, dadas las temáticas que voy a abordar, pero identifico cómo fue ese abordaje o cómo fue ese reconocimiento de saberes que él adquirió en primero y en segundo semestre. Entonces, esta evaluación diagnóstica es supremamente asertiva porque me permite a mí organizar o planear adecuadamente cómo voy a
a compartirle yo al estudiante ese nuevo conocimiento de manera que realmente haya un anclaje de conocimiento. Y no el estudiante diga, estoy perdido, no tengo idea de qué me está hablando la profesora, esto va a ser muy difícil. A diferencia cuando yo empiezo con una temática que yo le puedo hilar a algo que él ya sabe y él va a decir, ah, por eso fue que en segundo o en primer semestre vimos esto, y cómo él va a ir mejorando sus estructuras y podemos entonces así hablar de aprendizajes en profundidad en palabras de Dix. Otra finalidad que tenemos, y es la que le estamos haciendo una apuesta interesante desde las últimas investigaciones que se han dado en evaluación, y es con relación a la evaluación formativa. Una evaluación formativa que propende por reconocer lo que está haciendo el estudiante, pero allí también asumimos ya nosotros un papel importante, y es porque esa evaluación nos permite a los maestros decir, ¿cómo lo estoy haciendo? Y eso poco se veía antes, desde los años 80, que venimos hablando fuertemente ya también de evaluación. De entonces nosotros como los maestros, esa evaluación, si están perdiendo mis estudiantes, ¿qué está pasando con mi práctica como maestra? ¿Qué estoy haciendo yo para que mis estudiantes realmente demuestren que están teniendo aprendizajes y poder organizarnos en el camino? Y esa evaluación sumativa, obviamente, es la que me permite ver el acumulado de conocimientos, el acumulado de saberes y aprendizajes que está teniendo mi estudiante. Ustedes también lo nombraron ahora, muchos otros tipos de evaluación, pero pues obviamente por tiempo no los podemos abarcar todos, pero nosotros también trabajamos mucho desde la perspectiva de la evaluación cualitativa y de la cuantitativa, que inicialmente estas dentro de la historia de la evaluación, cuando retomamos autores por allá como Taylor, como Cronbach, ellos nos hablaban específicamente de la evaluación cualitativa y de la cuantitativa, más desde lo cuantitativo, que inclusive fue como nos evaluaron a nosotros. Yo me acuerdo que en nuestra primaria solamente veíamos números y números y números, y yo era un 8, y yo era un 7, o yo era un 9, pero no se reconocía verdaderamente qué sabía el estudiante. Pero ya luego, dado las transformaciones y los avances que hemos tenido en el campo de la evaluación, también nace lo que es la evaluación cualitativa, que permite ser descriptiva y mostrar en palabras y en acciones lo que el estudiante logró o es capaz de hacer en mi asignatura. También hablamos mucho de lo que es la evaluación integral, todo lo que es la evaluación holística, el boom que salió también con la evaluación por competencias y la palabra netamente de evaluación. Otros tipos de evaluación, que lo que queremos es que quede claro que la evaluación es la misma, solo que tiene diferentes connotaciones o funciones pedagógicas atendiendo a lo que el maestro quiere hacer en su aula de clase. Por lo tanto, la invitación en este espacio, y desde la Universidad Católica de Manizales estamos trabajando fuertemente dentro del sistema de evaluación, a retomar la evaluación como una evaluación formativa, una evaluación que tiene un sello auténtico, propio y original, que nos lo plantea, por ejemplo, Saji Brown. Ella que nos dice, trabajemos desde la retroalimentación. El estudiante, ¿cuántas veces sale de nuestras clases solamente con una nota y con muchas cosas marcadas negativas y sigue para el otro semestre? Entonces, la idea es ¿cuál? Es mostrarle al estudiante cuáles son esos aciertos y esos aspectos por mejorar. Pero también la función de nosotros como maestros es realizar un proceso de retroalimentación. ¿Cómo puede mejorar eso que está perdiendo, eso que no ha sido capaz de aprender, que no es capaz de avanzar? Y yo, ¿cómo hago un proceso de retroalimentación? También llamado el feedback. ¿Cómo le muestro yo a mi estudiante que él puede mejorar, que hay aspectos que no los aprendió con una estrategia, pero yo debo buscar otras estrategias para que obviamente ellos puedan aprender? Por eso también en la evaluación formativa nosotros trabajamos mucho atendiendo a los patrones de aprendizaje. Por ejemplo, nos lo plantea Vermont, o acá en Colombia lo está trabajando Christian Hederich,
sobre los patrones de aprendizaje. Nuestros estudiantes aprenden de múltiples maneras. Entonces, así como ellos tienen todo ese potencial en el aula, nosotros como maestros debemos reconocer cómo aprenden ellos para yo poder llevar múltiples estrategias para poder potencializar o fortalecer a cada uno desde esa diversidad que hay en el aula. ¿Qué pasa? Que muchos maestros nos quedamos siempre con las mismas 2, 3 estrategias y obviamente vamos a también acostumbrar a nuestros estudiantes a las mismas metodologías, ¿cierto? Entonces el estudiante también se vuelve repetitivo. ¿Qué pasa cuando un profesor lleva al aula diversidad de estrategias? El estudiante va a empezar a potencializar todas esas habilidades desde diferentes perspectivas y vamos a poder llegar así a permitirle a ellos que tengan sus logros de diferentes formas. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí, profes? Muy bien, muchas gracias por esos conceptos. Muy bien, muchas gracias, muy entendibles. Ok, listo. Ahí Además, porque normalmente uno puede hacer muchas de esas cosas en aula, solo que no las ha identificado de esa manera concreta con el concepto. Pero muy interesante, muchas gracias. Claro, es que, claro, y las investigaciones han podido demostrar que cuando uno va y le pregunta al profesor cómo evalúas, el profesor siempre también se queda con, no, yo evalúo con un test, yo evalúo con pruebas orales, con pruebas escritas, muy desde lo tradicional. Pero es porque no hemos podido tener nosotros dentro de la cualificación docente la oportunidad de reconocer las múltiples oportunidades que tenemos de evaluar y cómo la evaluación no es un momento final, sino que es un momento desde el inicio y que en cualquier momento yo puedo estar evaluando, porque es que evaluar es reconocer cómo estamos avanzando en el camino de la formación y no es simplemente el asignar una nota. Entonces, eso es lo primero que tenemos nosotros como maestros que cambiar el chip y darle la importancia a la evaluación como una estrategia también, como un proceso que me va a permitir avanzar en conocimiento, pero avanzar en los aprendizajes básicos de mis estudiantes. Bien, vamos entonces ahora a continuar con un tema que es vital, que nos convoca a nosotros los maestros universitarios. Y son los resultados de aprendizaje. En la universidad ya nos empezaron a hablar mucho al respecto y nos han dicho que tenemos que empezar a organizarnos, inclusive desde los programas, desde los comités de autoevaluación y desde los mismos planes de mejoramiento, lo que estamos haciendo ya es organizar nuestros currículos y dentro del currículo pues estamos organizando todo lo que son los resultados de aprendizaje. Todos también, ya nos llegó el decreto 1330 de 2019 a nuestros correos, nuestros decanos y directores nos lo compartieron, dada la importancia que tiene reconocer este documento. Explícitamente, el documento nos habla sobre los resultados de aprendizaje que tienen que estar involucrados en cada programa académico, tanto de pregrado como de posgrado. Y a nosotros como maestros nos compete reconocer qué son los resultados de aprendizaje. ¿Qué dice directamente este decreto? Lo voy a leer tal cual porque es muy importante conocer la normativa. Los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Y que se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico. Entonces, bueno, ahí uno dice, ya nos queda más claro qué son los resultados de aprendizaje. Es lo que mi estudiante esperamos que conozca y que demuestre, o sea, todo lo que él va a aprender, pero esto atiende a ese perfil de arquitecto que quiero que salga, o a ese perfil de bacteriólogo que va a salir a la comunidad, o de ese licenciado en educación que va a salir, pero también los de posgrado, ese magíster que va a salir.
Por lo tanto, de manera muy juiciosa, los programas de la UCM en este momento están en esa organización de mirar cómo están construidos los perfiles de egreso, pero también cómo están construidos todas esas habilidades y competencias que se están desarrollando en cada uno de las asignaturas o de los seminarios para poder decir si al final va a lograr los resultados de aprendizaje. De esta manera, hay unos lineamientos institucionales y tenemos que nosotros también tenerlo en cuenta, que son esas horas de trabajo independiente, pero también ese acompañamiento que nosotros tenemos en la docencia directa. La evaluación debe estar allí enmarcada en esas horas de trabajo en docencia directa con nuestros estudiantes. Nosotros hacemos un trabajo muy bueno, que es el de organizar, planear cuáles son las actividades que yo le voy a compartir a mis estudiantes, pero también cuál es ese trabajo independiente que él va a realizar en casa a partir de lecturas, a partir de talleres, a partir de construcciones a nivel individual o a nivel colectivo. Pero es importante que estas estén en sintonía con el número de créditos y con la modalidad que tenemos en nuestros programas. Por lo tanto, también yo debo tener en cuenta que la construcción de todo eso que estamos hablando, de todos esos resultados de aprendizaje que nos dice el decreto 1330, deben ir también enmarcados con las posibilidades de las movilidades. Por eso a nosotros en la universidad nos han solicitado que hagamos estudio de los otros programas que están en coherencia con el de nosotros, para poder luego mirar en un futuro posibles movilidades, posibles oportunidades de que nuestros estudiantes vayan, cursen allá, mirando los contenidos programáticos y poder hacer aquí todo el análisis de homologación. Por lo tanto, esos resultados de aprendizaje que tienen que ser evaluables y observables están totalmente direccionados con lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda o que el estudiante logre al finalizar mi semestre. Esos resultados de aprendizaje, ¿dónde los vamos a ver reflejados nosotros? No solamente en un documento maestro o no solamente dentro de lo que nosotros tenemos en las universidades desde cada uno de los programas y desde cada uno de los cursos, sino que nosotros, los maestros, lo hacemos vivos en las rúbricas de evaluación. Las rúbricas están en total alineación con los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, hoy vamos a hacer un ejercicio de organizar desde los seminarios o desde las asignaturas que nosotros estamos orientando, vamos a organizar cuáles son esos resultados de aprendizaje que yo estoy trabajando y que los voy a plasmar en una rúbrica de evaluación. Por lo tanto, el primer tips que vamos a trabajar es que para yo redactar un resultado de aprendizaje, yo utilizo un verbo, un objeto y un contexto. Miremos algunos ejemplos de rúbricas que nos van a permitir trabajar más claro esto. Cuando yo construyo una rúbrica, observemos que en la parte superior yo le coloco el título a la rúbrica. Entonces yo coloco, por ejemplo, que esta es una rúbrica para evaluar planificaciones didácticas. Y en la parte izquierda yo siempre voy a colocar cuáles son los criterios que yo voy a evaluar. Criterios que no son puestos o impuestos por el maestro, sino que son dialogados y concertados con los estudiantes. Esto se trabaja desde el contrato didáctico, muy importante a la hora de nosotros hablar también desde la didáctica. El contrato didáctico es el que me permite a mí llegar a acuerdos iniciales con mis estudiantes para que ellos también vean que son partícipes activos de ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, yo teniendo en cuenta la temática, yo coloco acá los criterios, yo digo, bueno, yo voy a evaluar cuáles son los elementos curriculares, yo voy a evaluar cuáles son las actividades de la fase de inicio, las fases de desarrollo, la fase de cierre y características generales. Esta es una muy básica rúbrica. ¿Por qué? Porque tiene una escala solamente de satisfactorio, suficiente o insuficiente. Nuestros estudiantes, inclusive en la universidad, nos dicen,
No, yo saqué 4, pero no sé por qué. O no, yo saqué 4 porque me faltaron 2. ¿Será que eso simplemente es un argumento válido? ¿O que realmente el estudiante reflexione por qué sacó 4 y cómo puede mejorar esa nota? Entonces, para eso la rúbrica le va a permitir al estudiante ubicarse y saber si se puede esforzar más para lograr una mejor valoración. Entonces, aquí de manera básica, integra todos los elementos curriculares y son congruentes con el grado, asignatura, nivel y modelo educativo. Cuando lo hace perfecto, cuando lo hace muy bien, cuando lo hace completo. Pero yo le puedo colocar un suficiente cuando integra algunos elementos. Mire que solamente hay varía ¿qué? Una palabra. En la primera escala de valoración integró todos los elementos. Entonces, cada uno piense en su asignatura, como yo podría decir. Claro, cuando un estudiante en bacteriología integra todas las sustancias químicas o cuando reconoce todas las células y allí lo expone. Pero en suficiente cuando no alcanza a integrar todos los conceptos, sino solamente algunos o elementos que están trabajados en clase. Y cuando es insuficiente, cuando no integra ningún elemento. Entonces, esta es simplemente una rúbrica básica porque no solamente en la escala me permite identificar 3 niveles. Pero nosotros, obviamente, entonces acá viene otra rúbrica que les voy a mostrar. Nosotros tenemos también que jugar con la escala de valoración que tenemos desde la Universidad Católica de Manizales. Entonces, nosotros ya jugamos o entra en juego, pues, da mayor relevancia los números, o sea, la evaluación cuantitativa. Entonces, es lo mismo. Esta es, por ejemplo, una rúbrica que construimos en un curso que hicimos con maestros de todo el territorio colombiano. Entonces, el módulo se llamaba la praxis pedagógica y trabajábamos básicamente ¿qué? Conceptos o rubros, saberes previos, ejercicio individual y pues continúa con otro tipo de actividades que los llamamos criterios. Ojo, lo que está en el lado izquierdo, nosotros los llamamos los criterios de evaluación. Y cuando miramos en la parte horizontal, encontramos ya la escala de valoración, también llamada niveles de ejecución. Observen acá, ya cambia también la denominación. Excelente, muy bien, bien o deficiente. Yo lo puedo trabajar con puntos o yo lo puedo trabajar directamente con las notas de 0 a 5, como nos lo dice la institución. Y es lo mismo. Hago la construcción del contenido de este reconocimiento de excelente a partir de lo que yo necesito como profesora que mi estudiante alcance. Y cuando es deficiente, cuando no hace nada, cuando no hay un trabajo acertado, cuando no hay una reflexión, cuando no utiliza autores, cuando no hace los ejercicios completos, y uno le da, obviamente, el nivel de alcance a cada uno de las escalas de valoración. Esta es otra también. Entonces acá, por ejemplo, cuando yo hago una evaluación en línea, yo le doy un porcentaje, cuando responde todo, cuánto le voy a dar yo de 0 a 5, cuando responde algunas, cuando responde pocas o cuando no responde ninguna. Entonces ahí el estudiante queda con una claridad por qué mi profesor me colocó 3,5, porque no respondí todas las preguntas, porque no tuve argumentos claros, porque no utilicé bibliografía adecuada, porque mis argumentos fueron muy simples, porque no triangulé con otros autores, porque no puse un punto de vista propositivo, porque no utilicé una buena ortografía, porque también hasta eso tenemos que exigirle a nosotros y eso también hace parte del proceso integral, porque no utilicé una buena secuencia en mi exposición, porque en mi exposición fui muy tímida y solamente lo que hice fue leer diapositivas, o saqué muy buena nota por... Entonces, el estudiante también va creando conciencia de todo lo que yo puedo ir haciendo en el aula y cómo yo lo voy demostrando. Bien, hasta ahí entonces, ¿cómo vamos a hacer ahorita una rúbrica? Porque ese va a ser un ejercicio final, cada uno va a coger un tema corto,
que actualmente pueda plasmarlo en una rúbrica porque lo está dando en un semestre y tenga fresco como cuáles son esos criterios que yo evalúo a partir de una temática que yo estoy abordando, pero cómo yo le voy a dar unos niveles de significancia. Ojo, ¿qué pueden también ustedes tener en cuenta cuando van a hacer la rúbrica? Que hay muchas estrategias que nosotros utilizamos en el aula y cómo yo le voy a dar un valor. Entonces, hay estrategias evaluativas como son los ensayos, ustedes lo mencionaron ahora, entonces mire cómo estamos adecuando todos esos saberes que ustedes trajeron a la sesión con lo que realmente dice la teoría. Hay mapas mentales, los mapas mentales son también reconocidos como una muy buena estrategia para yo reconocer si hay claridades en mi estudiante, pero también hay mapas nociológicos, hay mapas conceptuales, entonces hay diferentes tipos de mapas o ideogramas o infografías o cartografías, dependiendo del nivel que yo trabaje, yo puedo utilizarlos y darles dentro de la rúbrica la claridad a mi estudiante de qué le voy a evaluar, por ejemplo, en un mapa conceptual. Entonces yo coloco que el mapa conceptual es mi gran actividad y yo en la rúbrica coloco al lado izquierdo qué voy a evaluarle yo de ese mapa conceptual. Entonces, utiliza adecuadamente conceptos, hay organización y secuencia adecuada, hay una buena terminología, utiliza amplios autores o autores que son acordes o contemporáneos, o realiza adecuadamente los procedimientos, en fin. Yo allí es donde coloco que lo que realmente quiero que él demuestre en ese mapa conceptual. Si él tiene claro qué quiero yo, él va a esmerarse por lograr una buena nota. Pero él también, si manda un mapa muy básico, él ya sabe cuál va a ser la nota, porque la rúbrica le permite al estudiante ubicarse frente a lo que va a alcanzar. También obviamente trabajamos todo lo que son aprendizajes basados en problemas o al aprendizaje basado en proyectos, que todos estos son más también estrategias didácticas que me permiten a mí utilizarlas en función de la evaluación. Por lo tanto, también son estrategias evaluativas que me permiten identificar los aprendizajes. Yo puedo hacer debates, pero es lo mismo. ¿Cómo hace un debate mi estudiante? La rúbrica es la que le va a permitir al estudiante prepararse para ese debate y resolver cuestionarios. ¿Qué opciones tenemos nosotros entonces a la hora de construir evaluaciones? Y más evaluaciones en línea. Entonces, como nosotros hacemos presencialidad mediada por las TIC, todo este tipo de evaluaciones, lo único que cambia es que no lo hacemos en el salón, sino que lo hacemos por este medio y que ahorita hay muchas herramientas TIC, que ya las vimos en las 2 sesiones anteriores, y que eso que vimos en las sesiones anteriores lo podemos utilizar ahora es en la evaluación con la función de reconocer aprendizajes. Entonces, mira que no es nada diferente, sino que es las mismas estrategias y las mismas herramientas que hemos visto en las 2 sesiones anteriores con la profesora Yorlais y la profesora Mónica, pero ahorita con la función de la evaluación. ¿Yo qué puedo hacer entonces? Puedo hacer elección múltiple, doble alternancia, asociar pareja, rellenar espacios, ordenar, identificar imágenes y clasificar. Y como estamos trabajando con jóvenes, pues obviamente todo este tipo de evaluaciones lo podemos hacer a partir de juegos lúdicos interactivos, como son los crucigramas, sopas de letras, rompecabezas, con identificar imágenes y otras herramientas que ustedes ya han podido reconocer. Esto entonces, por ejemplo, lo plasmamos nosotros a través de una muy buena planeación. Es clave que el maestro planee las estrategias y las herramientas TIC que va a utilizar y cuál de estos tipos de evaluaciones va a emplear para que el estudiante identifique cómo va su proceso, pero para que el maestro también reconozca cómo va esa práctica o esa enseñanza para poder así ayudarle al estudiante en su proceso formativo. Bien, básicamente entonces hasta allí ya vamos teniendo unas primeras claridades frente entonces a la función de la evaluación
y cómo esta obviamente nos va a favorecer todo el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio, ya más desde la práctica real de cada uno de ustedes, y ese ejercicio está relacionado van a seleccionar un tema, van a reconocer cuáles son esos objetivos, esos logros, máximo 2 logros para que lo hagamos rápido, van a establecer cuáles son los criterios de evaluación que ustedes van a utilizar, los niveles de desempeño, atendiendo, porque aquí hay profesores tanto de pregrado como de posgrado, entonces tenemos niveles de desempeño diferentes. Recordemos que en pregrado califican hasta 3, en posgrado califican hasta 3,5. Entonces los niveles de desempeño yo los organizo atendiendo también a esa escala de valoración y hacemos la construcción del contenido, de la descripción de esos resultados de aprendizaje que yo quiero que mi estudiante adquiera a partir de la temática propuesta. Para eso tenemos entre 10 y 15 minutos, o sea que 11:30 estamos socializando los insumos. Otra cosa, las rúbricas normalmente nosotros las hacemos normal en Excel, pero también hay diferentes herramientas TIC que nos permiten hacer. Una es, por ejemplo, e-rúbricas, ya se las voy a anotar acá en el chat. Diana, qué pena, me colocas esta última página, esta última hojita de la presentación, no terminé de concluir todos los detalles del ejercicio. Listo, ya voy. Gracias. Entonces, rúbrica es una que también nos permite hacer pues, rúbricas directamente dentro de la herramienta TIC. Otra que se llama Evacol, también nos permite hacer todo lo que es la rúbrica allí. Simplemente es registrarse. Allí hay tanto rúbricas ya construidas, unas bases, ¿sí? Como ya el molde para usted construir la suya, o partir simplemente de cero. Pero por tiempo, en este momento, solo vamos a hacer el diseño. Cada uno lo puede hacer en Excel o lo puede hacer en Word, en una tabla, y hacer estos 3 puntos que colocamos. Seleccionar el tema, los objetivos, los criterios, y hacer ya la construcción de la rúbrica, obviamente con los niveles de desempeño. Bueno, entonces en este momentico tenemos 10 minuticos para nuestro trabajo. Esta es una de las herramientas TIC que yo les comento, se llama eRúbrica, es creación y evaluación con rúbricas, para que también ustedes la puedan interactuar en sus casas y puedan mirar cómo
esta es una de las que yo les digo, que al ustedes iniciar el proceso, van a encontrar algunas plantillas de rúbricas, también la posibilidad de crear pues, como a los estudios de cada uno de los programas.
Bueno, faltan 5 minuticos para que empecemos a socializar. Bien, entonces vamos, que recordemos que las rúbricas lo que nos permiten es tener claridades tanto a los profesores como a los estudiantes de lo que queremos que ellos alcancen y de que ellos sepan por qué nosotros asignamos una valoración dado lo que ellos realizan en cada una de las tareas o de las actividades planteadas en clase. Si alguno de ustedes quiere comenzar. Yo no alcancé. No alcancé a terminar todos los criterios. Sí, me Martica. No, yo no alcancé a terminar todos los criterios. Por eso yo decía que hay que hacerlo como manera de ejemplo un poquito. De Martica. No te escuché al final, estás un poquito
Se distorsiona un poco. Que nos Sí, cuentes claro. hasta dónde alcanzaste. Ya les comparto la yo simplemente alcancé a identificar un cuadrito así, más o menos. Hay una parte donde me quedé, no alcancé a definir como eso que se logra evaluar allí, entonces se coloca el nombre de la rúbrica de evaluación, de fundamentos de investigación, la escala de valoración de 0 a 5. 2 criterios solamente coloqué, tipos de investigación según el propósito y enfoques de investigación, muy sencillitos pues para poder lograr hacer el ejercicio. En el de 4 a 5 pues se colocó como en los criterios que se van a evaluar, que se identifica claramente cuáles son los propósitos de investigación, por tanto se define claramente el tipo de investigación a realizar. En el segundo, identifican de 3 a 4, identifica claramente cuáles son los propósitos de investigación, pero solamente llega hasta ahí, hasta la identificación. De 2 a 3, los identifica, pero no tiene claridad en el tipo de investigación, o sea que de allí ya se va perdiendo como los resultados o los propósitos formativos de un componente, y ahí es donde tendría uno que poner cuidado, me imagino yo. Y de 0 a 2 coloqué que presentaba confusión en la identificación de los propósitos, por tanto, por supuesto, allí en los tipos de investigación estaban empezando a hacer los criterios del enfoque y solo me quedé en el de 4 a 5, donde pues se identifica claramente cuáles son los enfoques de una investigación, por tanto, pues los aplica aquí, los define claramente en su investigación. Perfecto, muchas gracias, Martina. Déjala ahí, por favor, un momento. Ok. A manera de reacción, es importante, por ejemplo, que no vaya una pregunta dentro del el criterio que estamos colocando o dentro de la valoración. No te estamos escuchando. Acá, por ejemplo, cuando identifica claramente, es ahí puede indicar. Se sugiere solo dejar identifica. No, entonces, identifica claramente los propósitos de la investigación. Okay. O sea, que no vayan preguntas dentro de la reflexión que se está colocando allí, o dentro del enunciado más bien. Esos son enunciados que le permiten al estudiante ubicarse. Muy bien. Lo mismo en la parte, en el primero, en el de 4 a 5, define claramente el tipo de investigación a realizar, no cuál es. Ok. Porque o sea, la idea es que no lleve preguntas allí. Bueno, lo otro es que recordemos que yo puedo, dentro de la evaluación integral, no solamente revisar lo cognitivo. Entonces, si yo quiero revisar o quiero trabajar los tipos de investigación, yo también debo colocar dentro de ese enunciado y los aplica, ¿sí? Para que no se quede solamente en que identifico conceptualmente propósitos de investigación y el enfoque, sino que también los aplico en proyectos o en diferentes escenarios. Muy bien, Martica. Muchísimas gracias por la participación. ¿Alguien más? Bueno, gracias a ti. Por ejemplo, en el campo de la salud, creo que es un poco diferente también, igual la reacción debe ser un poco diferente. ¿Quién nos quiere compartir en salud? Bueno, entonces vamos con si la desea, yo lo hago en Yania. educación. Hola, ¿me escuchan? Es que no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, sí te estamos escuchando, Yania. Listo, entonces voy a compartir el ejercicio. No lo hice en forma de rúbrica, sino que lo hice en una tablita del tema principal, cuáles son los logros, y ya les voy a compartir.
No me aparece para compartir. Ve tan raro. Ya Me está pero entrando, sí, sí. Pero me aparece la pantalla, le doy compartir y me aparece la pantalla de... No me aparece el Word. ¿Les aparece el Word? Sí. El Word, sí, ya abrió el Word. Listo. Entonces el tema que yo está el seleccioné Word. fue la lectura del electrocardiograma. Y para llegar a esto puse 4 logros importantes, que es primero describir la fisiología cardiovascular, que incluye el ciclo cardíaco, sistema de conducción, potencial de acción. Luego conocer las generalidades del electrocardiograma, identificar el ritmo sinusal y identificar las taquiarritmias. Para llegar a estos logros se cuenta con varios criterios de evaluación, que no sé, los quise hacer como si fueran resultados de aprendizaje. El estudiante describe la fisiología cardiovascular, identificando los principales aspectos del ciclo cardíaco, sistema de conducción y potencial de acción. Conoce las generalidades del electrocardiograma, identifica la medición del papel con cada una de sus ondas y valores normales, e identifica el ritmo sinusal cardíaco, y ahí va en el ejercicio. Bueno, la ubicación no altera mucho el contenido, ¿cierto? Entonces, mira que es lo mismo, tenemos ahí cuando estamos mencionando, ay, no me la quites, porfa, para hacer la retroalimentación. ¿Ya quedó? Es que eso, no sé ahí, por qué listo. me deja compartir solo un documento. No te preocupes, que con este hacemos bien el ejercicio de retroalimentación. Es importante reconocer, bueno, hay varios logros, ¿cierto? Hay varios logros. Lo importante de una rúbrica también es que cuando tenemos diferentes logros, los criterios vayan organizados para cada uno de los logros, así como lo está presentando Janine, que cuando primero hablamos de la parte de la fisiología cardiovascular, el primer criterio de evaluación es el que me va a permitir establecer ese primer logro, y así sucesivamente. Ojo que allí no es necesario colocar que el estudiante, entonces simplemente describe la fisiología, porque ya sabemos que es el estudiante quien va a hacer la descripción o el alcance de ese criterio de evaluación. Así como lo colocaste en el segundo, conoce las generalidades del electrocardiograma, identifica el ritmo sinusal cardíaco. Bien, entonces lo importante es allí colocar eso. Y de manera que ojo que también hay el criterio establecido, pero entonces, ¿hasta dónde los veo yo que no? Bueno, volví. ¿Están ahí? Sí, te escuchamos. El estructural tiene aquí el despiece de cómo es esa banda. Muy bien. Bueno, entonces es importante que los criterios de desempeño me permitan a mí, o los niveles que yo le voy a colocar a cada uno de esos criterios de evaluación, le permiten al estudiante esforzarse. Si yo se lo doy, ¿cuándo se da también una rúbrica o cuándo se muestra la rúbrica? Al inicio del periodo o al inicio, claro, cómo va a ir alcanzando los logros
y va a obtener esos resultados de aprendizaje de manera adecuada. Trabajo hecho por ustedes, entonces Juan había pedido también la participación. Profesor Juan Carlos. Ya me escuchan. Sí, señor. Una rúbrica evaluativa, pues como lo solicito, sencilla, con un objetivo de un tema que trabajo, que es identificar nociones de teoría de la educación en el escenario de formación de maestros. Los criterios son 4 momentos, que incluye una actividad exploratoria, un momento que es una novedad de participación, un momento de síntesis, revisión y seguimiento y una aplicación. Entonces, valiéndome de la primera rúbrica que usted mostró, con una escala de valoración de satisfactorio, suficiente e insuficiente. Satisfactorio usa herramientas digitales para reconocer tópicos de consulta. Si el estudiante usa, por ejemplo, bases de datos, puede ser como un asunto valioso para valorar en ellos. Suficiente si las usa y realiza consulta, e insuficiente si no usa herramientas digitales. Entonces, pues para no hacer una lectura de cada uno, pues quise mostrar cómo puedo aplicar esta rúbrica utilizando esta escala de valoración: satisfactorio, suficiente o insuficiente. Juan, en esa estoy leyendo entre satisfactorio y suficiente, por ejemplo, la diferencia entre la primera: usa herramientas digitales para reconocer tópicos de consulta en teoría, para reconocer los tópicos de consulta. Y aquí en la segunda, el suficiente para reconocer y realizar consulta. No le entiendo, se le escucha entrecortado. No le entiendo, se le escucha entrecortado. Que la idea es mirar bien cuál es la diferencia entre el satisfactorio y el suficiente. Okay, porque en ambos entendido. Yo estoy reconociendo los tópicos de consulta y en el segundo colocas que sí realiza la consulta. Ok, lo puedo revisar. Muchas gracias. Diana, yo puedo, para hacer esa escala de valoración, yo puedo poner un porcentaje. Supongamos, yo coloqué así: excelente es que reconoce el 100% de las partes de la planta. Y si es satisfactorio, por ejemplo, reconoce el 80% de las partes de la planta y sus funciones. ¿Se puede poner así como porcentaje? Sí, también se puede poner así como porcentaje. Y más cuando hablamos pues de la parte cuantitativa. Pero lo importante es que, o sea, porque yo estoy identificando todas las plantas, ¿cierto? Pero hasta donde yo, ¿cuánto es el 100% que mi profesora quiere que yo identifique? Entonces, ¿cuánto sería el 80% de eso que yo voy a identificar? Okay. Y yo también puedo colocar, por ejemplo, en la primera que nos muestra el primer criterio, para mí es muy importante el identificar, por ejemplo, la parte inicial, la parte de diagnóstica, la parte de los saberes previos. Yo le puedo dar un 10%, pero luego en otro criterio, que es ya la parte más, por ejemplo, del saber hacer, entonces cuando estamos, por ejemplo, ya en una práctica de laboratorio como tal, entonces yo allí no le voy a colocar también 10%, yo le puedo colocar un 20%, y de acuerdo a nuestro sistema de evaluación, nosotros no podemos tener actividades que superen el 33%, una sola actividad. Entonces yo también tengo que distribuir adecuadamente y atendiendo a la intencionalidad de la actividad en un porcentaje para cada una de ellas. Por ejemplo, los foros que nosotros utilizamos desde nuestra plataforma Moodle deben de tener también un porcentaje, porque es que allí yo puedo evaluar y valorar todas las competencias de mis estudiantes en cuanto a argumentación y a la capacidad crítica y propositiva. Pero entonces yo también le tengo que dar a mi estudiante
los criterios de cómo yo le voy a evaluar ese foro. No es solamente el participar, porque lo que pasa con nuestros estudiantes es que ellos dicen, profe, yo participé del foro, ya me gané el 5. No es eso. Para eso la rúbrica, por ejemplo, nos permite mostrarle en esa actividad del foro cuáles son los criterios que yo voy a utilizar y cuáles son los porcentajes. El solo hecho de participar ya tiene un porcentaje, pero el otro resto del porcentaje va utiliza un amplio lenguaje, utiliza autores como sustento, tiene una postura crítica, propositiva, pero, o sea, como yo también, por ejemplo, hago referencia a las lecturas expuestas dentro del material complementario. Entonces, yo también tengo que estructurar muy bien cuáles son esos criterios que yo voy a colocar y cuáles son esos porcentajes a cada una de las actividades. Bueno, profes, entonces ya entrando en nuestra fase final, muchísimas gracias a todos. Yo sé que muchos tienen ahí ganas de compartir, pero pues en otra oportunidad nos van a compartir o se la comparten ya a sus estudiantes. Lo importante es que estas rúbricas realmente ustedes las puedan apropiar y aplicar en sus seminarios o en sus asignaturas. Por último, quiero entonces entrar con estas cinco reflexiones finales para que ya podamos entrar pues como en la fase final de nuestro conversatorio, y es reconocer ante todo que en el aula ya sea virtual o en el aula presencial, siempre vamos a tener estudiantes que son muy activos y que les debemos permitir experimentar, debemos potencializar el pensamiento crítico, como la capacidad que ellos tienen para esperar que haya un maestro que los retroalimente, y este medio desde las TIC permite que a veces haya mucha ausencia, a veces haya mucho silencio, pero entonces hay que buscar la estrategia para que ellos hablen, para que ellos sientan que pueden opinar y que pueden dialogar con el maestro desde las mediaciones TIC. Hay que hacerle también ver a los estudiantes que todo lo que les estamos enseñando tiene que ver con situaciones de su vida y que lo van a aplicar en los diferentes contextos. Por lo tanto, la evaluación también debe ir relacionada con no solamente que memoricen, no solamente que repitan cosas que ustedes están enseñando, sino cómo eso que ustedes les están enseñando, ellos lo van a utilizar en su escenario laboral. Como profesionales, como enfermeros, como administradores turísticos, como licenciados, como bacteriólogos, pero que ellos también aprendan que ellos deciden, o sea, nosotros también tenemos que reconocer que el alumno aprende cuando él quiere, no cuando lo dice el profesor. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que sensibilizarnos frente a cómo está aprendiendo mi estudiante, cómo le llego mejor al estudiante con este saber, cómo lo motivo. En la parte del aprendizaje es muy importante la parte motivacional, cómo yo le enseño al otro, pero primero cómo le doy esos tips para que el otro se motive y realmente le saque lo significante a lo que yo le voy a compartir. También quería que reflexionáramos sobre el profesor no tiene que saberlo todo, también podemos aprender con los estudiantes y de los estudiantes. Por lo tanto, estamos nosotros en un papel muy importante, y es que estamos aprendiendo con nuestros estudiantes. Por eso hay que permitir el diálogo y esa relación bidireccional entre estudiante y profesor, y más desde las mediaciones de las TIC, donde el estudiante adquiere un protagonismo clave y nosotros los profesores somos acompañantes y guías en ese proceso formativo. Y todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tarden más. Y a veces nosotros creemos que todos están aprendiendo a la misma vez, que todos deben de dar los mismos resultados en el mismo momento. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje deben de estar adecuados a las características del contexto, pero también a las características individuales de nuestros estudiantes. Listo. Entramos entonces como con unas reflexiones finales, 2 o 3 personas que quieran compartir como cuál es su última reflexión frente al tema trabajado en el día de hoy, si logramos ese objetivo inicial que nos colocamos al inicio, si esas ideas previas que colocamos en el Padlet, en el muro colaborativo al inicio, ya están mejor organizadas y creen que a partir de lo que compartimos en este momento
durante estas 2 horas, permitió dar mayores claridades frente a los tipos de evaluación. ¿Realmente teníamos muy claro eso? ¿O ya tenemos, o ya logramos lo que hemos dicho? Ya organizamos las ideas en nuestra cabecita y ya podemos llegar a una planeación más efectiva frente a la evaluación. 2 personitas que hagamos la intervención ya para cerrar. Bueno, entonces vamos con Claudia Noemí. Bueno, no, Diana, agradecerte. Realmente, digamos que es importante eso que tú decías, no hacer la evaluación, digamos, solo por hacer la evaluación, sino que realmente tiene como un objetivo. Yo pienso que es uno como de los mensajes que nos dejaste el día de hoy, que realmente también depende esa finalidad, ¿cierto? Que yo creo que todos lo hacemos, pero a veces no identificamos con claridad, por ejemplo, si es una evaluación formativa o si es sumativa. Bueno, la diagnóstica, tú nos enseñaste aquí como otra manera de hacerla, ¿cierto? No hacer como el mismo formato. Entonces, pues, digamos que me pareció muy interesante y bueno, yo aspiro y espero aplicar lo del Padlet para hacer las introducciones como a los temas. Realmente yo pienso que en el caso, por ejemplo, de las rúbricas, personalmente, pues hice el ejercicio, pero sí creo que necesito como más, como otra clase para hacerlo mucho mejor. No, y agradecerte por todas las claridades. Tan bella Claudia, muy amable. Claro, es que el tema de la sola construcción, o sea, lo que es el diseño de rúbricas de evaluación, eso amerita casi que un curso completo porque es entrar más en profundidad frente a la construcción de los resultados de aprendizaje, frente también al manejo de las diferentes herramientas TIC para la construcción de rúbricas, porque hay muchas, inclusive en Google podemos encontrar una herramienta. Allí cuando entramos como si fuéramos a entrar, por ejemplo, a Google Drive o a Google Forms, por allí también hay una forma de hacer rúbricas. Hay muchas otras herramientas, pero sí amerita, por ejemplo, una capacitación en mayor profundidad en ese aspecto. Muchísimas gracias a Claudia. Mónica Jimena, cuéntanos cómo te pareció entonces. Hola, no, pues también agradecerte. Me gustó mucho pues como toda la parte introductoria con respecto al tema de evaluación, que me parece demasiado pertinente porque la evaluación es algo que genera, pues que intimida a las personas, ¿cierto? Creo que el término de contrato didáctico es lo que cabe perfectamente aquí porque pues porque los estudiantes deben saber por qué lo estamos haciendo. Ellos simplemente muchas veces creen que los docentes evalúan solo por querer evaluar, ¿cierto? Y esto tiene un objetivo final, que es tanto para ellos como para nosotros. Entonces, creo que ese término de contrato didáctico es totalmente pertinente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mónica. Es importante siempre mostrarle la claridad al estudiante de cómo vamos a desarrollar nuestras clases, cómo va a ser todo el proceso de evaluación, cómo va a ser todo el trabajo individual, el trabajo colaborativo que se hace en estos medios, porque las mediaciones tecnológicas facilitan mucho el trabajo entre pares, en grupos. Entonces, cuando nosotros le mostramos al estudiante cuáles van a ser esas reglas o cuáles van a ser esas acciones que juntos vamos a desarrollar, ellos se motivan más y si lo tienen claro, pues van a tener muchos mejores resultados. Bueno, y John Jorge, ya para finalizar con la última reflexión. Pues Diana, para mí es un placer, la tuve de compañera y hoy fue mi docente. Conocerla ya en esta labor, la admiro por el buen trabajo, la verdad que me aportó mucho. Uno de los temas más importantes y más difíciles es la evaluación. Usted hizo claridad en la importancia de una evaluación por procesos, una evaluación formativa, una evaluación integral. Nos da aportes muy importantes, muy interesantes para entender al estudiante y para tener unos criterios que nos permitan a nosotros no solamente poner un 5, un 4, sino realmente hacerlo de manera integral. Y ese aporte que nos hace de la resolución que se está trabajando actualmente por parte de la universidad también es valioso. Felicitaciones. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Y créame que vamos a trabajar muy fuerte en este semestre
En este semestre vamos a trabajar fuertemente el decreto 1330 desde todos los programas. Inclusive en este momento ya hay una comisión de currículo de la universidad donde están trabajando todos los lineamientos curriculares y dentro de ellos ya le están haciendo una apuesta muy fuerte al sistema de evaluación, porque el mismo ministerio lo está exigiendo que todos los programas tengan resultados de aprendizaje y estos resultados de aprendizaje van totalmente articulados al perfil de egreso de cada uno de los programas. Entonces, por eso están haciendo toda una revisión juiciosa, todos son lineamientos institucionales que desde cada una de nuestras áreas tendremos que acoger y que esto nos va a ayudar a seguir caminando en sintonía, primero con las pretensiones institucionales, pero segundo desde cada uno de los programas para lograr, ¿verdad?, ayudar a formar estos grandes profesionales que queremos para la sociedad. Bueno, entonces a todos ustedes muchísimas gracias por el tiempo. Este era entonces como un espacio para reflexionar sobre la importancia de la evaluación en estos programas de presencialidad asistida por las TIC, cómo las TIC se convierten en una mediación, pero la finalidad de la evaluación es lo más importante que nosotros como maestros debemos de tener en cuenta a la hora de entrar en ese momento tan rico para nuestros estudiantes, porque es que ellos reconozcan que han aprendido y nosotros mirar cómo hemos acompañado también ese proceso de nuestros estudiantes en formación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y espero entonces poderles compartir más bibliografía en el correo que les voy a enviar. Les voy a enviar entonces las diapositivas del día de hoy y les voy a enviar unos 2 o 3 documentos muy interesantes para que puedan ustedes profundizar en el tema de la evaluación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ah, Dianita, hasta luego. Adiós, adiós y feliz día. Igual, bella. Chao. Chao, chao. Chao.